Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar una entrevista. Nuestro invitado es el profesor Omar Velázquez Cerón. Con él queremos en esta noche, en este espacio, hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones muy pertinentes, ya que de una u otra forma todos estamos comprometidos con el cambio social y queremos también comprender un poco mejor la realidad y poder a esta misma darle forma desde las prácticas sociales, desde las prácticas educativas y también queremos mirar cómo podemos generar este tipo de relaciones dialógicas. A partir de ellas también cómo podemos llegar a nuevos conceptos o nuevas discusiones. Quiero comenzar con una pequeña frase y es la siguiente. La frase nos dice, nos da miedo cambiar porque cuando cambiamos sabemos lo que perdemos. Lo que no sabemos es lo que podemos ganar. Frente a esta frase, pues de una u otra forma todos muchas veces nos da miedo el cambio, pero sin duda luego de experimentar esos cambios nos damos cuenta que somos muy susceptibles a tener una confianza en nuestras competencias, en los recursos que tenemos, Sí. en nuestras capacidades y precisamente muchas veces no afrontamos el cambio y nos adaptamos por así decirlo, a las circunstancias, a las condiciones que el sistema en el que nos encontramos, sistemas vigentes, sistemas sociales, económicos, políticos, Ujú. educativos igualmente, de una u otra forma han condicionado nuestro accionar y nuestra percepción hacia la realidad. Frente a esto, queremos hoy preguntarle a nuestro invitado, eh, hacerle ciertas preguntas. Estas preguntas tienen que ver sobre cómo percibimos una futura ciudad o cómo vemos en un futuro nuestra sociedad. Por eso, una primera pregunta ¿es posible imaginar una ciudad futuro que pueda sobreponerse a la subjetividad del consenso social que es influenciado por los medios de comunicación, la acentuación de ideologías y políticas del sistema? ¿Qué nos podría decir, profe, con respecto a este asunto? Bueno, esa pregunta esa pregunta es bien interesante porque ahí hay como tres elementos que yo desagregaría para una pregunta eminentemente profunda y en ese contexto en el que lo has planteado al iniciar la reunión. Y es el asunto de la ideología, el asunto de la educación y el asunto de la ciudad. Yo comenzaría por plantearte que los seres humanos estamos dispuestos a percibir la educación desde diferentes aristas. Solo que nos hemos condenado nosotros mismos como sociedad a ver la educación solo en el marco de la escolaridad. Y sucede que la educación en el contexto como tal, pues viene desde la casa, en la vida social, en el trabajo. Y en ese orden de ideas, pues una ciudad educa a las personas, ya sea a sus habitantes o a quienes llegan a visitarla, a vivir en ella o a aprender de ella. De hecho, fíjate en esto, Iván, y es que eh, lo que nos enseñan en el colegio o en la universidad está contextualizado por lo regular en el conocimiento universal como tal. Pero si nosotros salimos de la universidad o del colegio y estamos en el transporte público, pues en la ciudad obviamente hay todo tipo de aprendizajes. La cuestión es, y ya concentrándonos en el segundo término, que es la ideología no es mala, porque la ideología es la que le permite a los individuos tomar postura. Y para tomar postura, pues será necesario tener bastante información y cierto discernimiento que me permita ver el ambiente social, ver la vida cotidiana y a partir de ello y a partir de mi ideología poder opinar, poder reformar, poder incidir en la transformación de la ciudad.
La tercera categoría que encuentro yo en la pregunta es educación. Y pues la educación definitivamente no es solo la formación científica, no es solo, digámoslo así, ese despliegue epistemológico que hemos hecho de la ciencia para poder cuestionar de si es o no es. La educación tiene muchísimos, muchísimos elementos. Los abuelos educan, las señoras que le enseñan aquí y allá a los otros a hacer miles de cosas educan. Incluso todas aquellas situaciones adversas en las ciudades han sido aprendidas y los ciudadanos hemos aprendido cómo entenderlas, cómo asumirlas y poco a poco vamos aprendiendo. Fíjate en el fenómeno de la bicicleta, que poco a poco se ha convertido en un aprendizaje que, si bien primero estaba circunscrito al deporte, ahora está circunscrito a la movilidad. Y ese es un aprendizaje. Eso no nos lo enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Ha tenido otros elementos que han permitido que hagamos de esos aprendizajes algo así como una competencia, diría yo, para poderla aplicar el contexto. En ese orden de ideas y para puntualizar en la respuesta, definitivamente sí. Sí es posible imaginar una ciudad que permita quitarse, despojarse las ataduras de la polarización frente a la ideología para poder utilizar esta y hacer del consenso una posibilidad de mejoramiento. Las situaciones que hemos hecho del consenso y la subjetividad supuesta del consenso, eh, una talanquera para poder ver un poco más hacia allá. ¿Quién nos dice a nosotros que nuestros estudiantes no aprenden más en un día de observación de lo que hacen sus semejantes fuera de la universidad y compararlo con lo que hacemos dentro de la universidad para poder hacer un buen ejercicio antropológico? La cuestión es cómo todos logramos, a partir del conocimiento, de la elaboración del mismo, del trabajo con el mismo, construir una visión de futuro y trabajar por ella. No dejársela a los políticos, no dejársela a los tecnócratas, asumirla a nosotros mismos. Y eso se puede hacer desde la cotidianidad, desde la vida, desde la universidad, desde todo tipo de contextos que conviven y perviven en nuestras ciudades. Muchas gracias, profe. Muy completa esa respuesta. Seguro que muy interesante estos aportes que está haciendo y que de una u otra forma también me dan luz para percibir también y por así decirlo, tener una mejor óptica también de los escenarios en los que estamos, en este caso, teniendo como una aproximación, un acercamiento desde las diferentes posturas, desde las cuestiones de los medios de comunicación, las ideologías, las epistemologías antisistema, entre otras. Pasando, profe, a la segunda pregunta, quisiera comenzar también con otra frase, una frase que dice, como ves el futuro, determinas cómo vives el presente. Y a eso me refiero de que es muy importante hacer que las ideas se conviertan en ideales. Pero frente a esto, entonces, la pregunta 2 sería, ¿la educación que tenemos hoy nos conduce a la deconstrucción de los sistemas vigentes y la construcción de una nueva epistemología que nos lleve a una nueva realidad y forma de vivir? Mm, bueno, yo creo que venimos deconstruyendo el sistema educativo desde hace un buen tiempo. Y lo hemos venido deconstruyendo porque hemos aprendido que de esa formación lancasteriana que habíamos tenido y de esa formación que acudía al recuerdo y a la memorización, hasta hoy hemos dado pequeños pasos. Pero como el contexto evoluciona y evoluciona, yo diría que exponencialmente con todas las circunstancias sociales, definitivamente yo pienso que llegará el momento en el que recordemos este sistema educativo como hoy recordamos
las cartillas alemanas que alguna vez llegaron al país, o como hoy recordamos, el trabajo educativo que hacía Sócrates. Es muy posible que suceda. ¿Por qué? Porque nuestra visión del aprendizaje tiene que cambiar y no sencillamente porque el currículo cambie o porque el sistema determine que ahora vamos a tener 8 grados, 20 grados o vamos a ir medio día al colegio. No, no, no. Va a cambiar el sistema educativo por la necesidad que imprime la evolución de la sociedad como tal. Fíjense, hace 30 años o 50 años, en nuestro sistema educativo no era tan imperante trabajar la tecnología como lo hacemos ahora. Y hace 10 años no era tan imperante como fue en este escenario de cuarentena y de pandemia y toda esta situación, trabajar las redes sociales como lo hacemos ahora. En este momento debemos estar pensando en cómo deconstruir un poco el asunto este de parcelar el conocimiento en diferentes áreas, materias, cursos en el colegio o en la universidad, para apuntarle a la inter y a la transdisciplinariedad, que nos permita hacer unas mejores lecturas de la realidad y adaptarnos a ellas y no a la fuerza porque sí, porque entonces ahí volveríamos a la primera pregunta, no podríamos tener una buena visión de futuro, sino adaptarnos desde el conocimiento, desde el saber, con conciencia, con razón. En este momento hay muchísimas carreras universitarias que se han venido replanteando. Te quiero contar que incluso en alguna universidad hay algo que se llama ingeniería de los sueños. En este momento no lo concebimos, pero es que, escúchame, que hace 100 o 200 años no concebíamos la ingeniería de los sistemas o la ingeniería informática o algo como eso. Ahora, te estoy poniendo el espacio de 200 años, pero piensa que ahora vamos muchísimo más rápido y siempre será así. Entonces tendremos que replantear muchas de las cosas que consideramos son desde ese despliegue epistemológico óptimas, eh, puntuales, necesarias para avanzar en ellas. Y eso solo nos lo puede dar el apuntar a la inter y a la transdisciplinariedad. Yo definitivamente estoy de acuerdo con Morín. Yo pienso que el pensamiento complejo apunta permanentemente a esa transformación. Y en ese orden de ideas, creo que la pregunta es clave, sobre todo para quienes se estén formando en las áreas de educación, en las maestrías y en los doctorados, porque les permite revisar una mejor forma de abordar el trabajo educativo despojándose del currículo como un formato y de las materias como unas parcelas. Muchas gracias, profe. Sí, señor. De una u otra forma, a veces contemplamos la evolución, como decía usted en un momento, la evolución que han tenido los diferentes imaginarios desde lo educativo, desde lo social, desde lo económico, y pues desde diferentes aristas subjetivamente todos tenemos una percepción diferente. Sin embargo, a veces esa evolución en algunos escenarios se ve un poco invisibilizada, por así decirlo, y hace que, que haya un eco, haya un eco en la sociedad, en la misma educación, en pro de esa deconstrucción de la que estamos hablando para que se hagan más visibles los cambios Uh y -huh. sean más evidentes las respuestas a las necesidades en los diferentes ámbitos. Frente a esto, profe, y teniendo en cuenta lo que San Buenaventura de Sousa y otro personaje también como Michael Foucault en relación a la cultura de masas, a los diferentes espacios heterotópicos que existen que se tratan de generar en la cotidianidad de nuestras prácticas educativas. Pasaríamos a la pregunta 3 y es si en algún sentido las costumbres
tradiciones y modelos tradicionales educativos son la causa de que no lleguemos a una ruptura epistemológica, muy relacionada como con la segunda. Sí, yo pienso que no. Y en eso sí, yo soy eh, como bastante claro en la respuesta. Yo pienso que no, porque es que la costumbre, eh, nuestro comportamiento habitual, es parte de nuestra cultura. Y como es parte de nuestra cultura, pues definitivamente es inherente a lo que pensamos, a lo que hacemos y a la manera como asumimos el devenir de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que no. Me parece más bien que podríamos circunscribirnos a Bourdieu, por ejemplo, ¿cierto? Pierre Bourdieu, que es un sociólogo digámoslo, concentrado en su obra, en lo que implica el espacio social y además la escuela como un espacio cultural. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que estas costumbres no van a impedir que hagamos esa ruptura. Lo que impide que hagamos esa ruptura, lo que impide que avancemos hacia una nueva formulación de lo que eventualmente mejoraría nuestra relación con la ciencia, y yo quiero concentrarme en eso, es nuestra posición frente a la misma. Tenemos que dejar de ver la ciencia como algo que le compete a otros y no a nosotros. Por eso es que no tenemos una buena relación con ella. Si analizas tú como docente la relación que tenemos y que vemos permanentemente de los estudiantes con la ciencia, es una relación adversa, es una relación que agrede y en ese orden de ideas no nos permite avanzar. Eso no hace parte de lo cultural, eso hace parte de lo que en cierto modo el sistema nos ha estado vendiendo, nos ha estado diciendo, mire, la ciencia es solo para los de laboratorio, las ciencias sociales no son muy productivas porque no generan aparatos y herramientas y químicos y fármacos. Entonces es nuestra concepción frente a la ciencia. Fíjate que en algún discurso Gabriel García Márquez decía cómo era necesario popularizar la ciencia, endogenizar la ciencia, convertirla en parte de la cultura. Entonces, las costumbres son las, de lo contrario, como grandes sociedades, grandes civilizaciones avanzaron en tantos siglos, aún conservando algunas de sus tradiciones milenarias. Eh, yo diría que no, definitivamente no. Gracias, profe. Es cierto que las culturas o la cultura en sí misma ofrece una riqueza invaluable para el crecimiento de la misma sociedad. Sin embargo, vemos que en los diferentes, a través del tiempo, eh, tal como conocemos las conquistas de los españoles y de los europeos y de muchos otros personajes en diferentes momentos históricos, de una u otra forma esto ha condicionado también un poco la realidad en la que vivimos y en la cual se establecen ciertas relaciones de dominación, de Uh poder, -huh. entre otras. Y desde un punto de vista de pronto político también vemos cómo desde la tradición, el uso de los monumentos, el acudir a la cultura misma para seguir perpetuando esas tradiciones sociales, económicas y políticas de una u otra forma. ¿Hasta qué punto podríamos de pronto decir que puede ser negativo el que se acuda a ese uso, se manosee la cultura con ese propósito de perpetuar ciertos sistemas que de una otra forma no dan un verdadero cambio o no traen realmente cambios positivos a la sociedad? Pues tú lo has dicho, es un uso y es un mal uso de la cultura. Ahora, entendiendo que la cultura va muchísimo más allá
del ser cultor, que tiene mucha relación con las artes, ¿cierto? La cultura tiene muchísimo que ver con las concepciones que tenemos de lo que nos rodea. Fíjate, nuestras civilizaciones precolombinas tenían una concepción de la Tierra, una concepción del universo, que les permitía convivir y convivir, estoy seguro, de una mejor manera a como lo hacemos hoy. Eh, una sociedad que no tiene un afincamiento, digámoslo así, en sus tradiciones, en sus raíces, pues simplemente no las reconoce y es más vulnerable a la manipulación ideológica. Es más vulnerable y por lo tanto es menos apta para el aprendizaje. Por eso es que nosotros en nuestros sistemas tenemos que asumir modelos que otros se inventan, modelos que además vienen y se aplican de una manera errónea y que generan un flagelo grandísimo a lo que pensamos del deber ser de la educación, de la política, de la economía y de todo aquello que incide en nuestra vida social. Sí, tiene razón, profe. Seguro que todos pues queremos también de una u otra forma tener una mejor comprensión de esta realidad, poder realmente comprender la cultura. Sabemos que hay muchas culturas y por supuesto que es muy importante seguir aprendiendo de ellas, seguir en este proceso de educarse, de hacer nuevos aprendizajes que de una u otra forma pues contribuirán, ¿no?, a esta construcción de ciudad futura. Viendo que la Uh paz -huh. siempre ha jugado un papel importante y la búsqueda de ella a través de las diferentes luchas sociales, puntualizamos aquí ya llegando a la penúltima pregunta, si crees, profe, que es la política, la educación, la madre de las contradicciones sociales. Pareciera un juego de un antagonista con el protagonista, un juego ahí como que suele darse ese tipo de conflictos, como cuando hablamos del racionalismo, de lo que se postula hoy como racionalista en un futuro no lo es una contradicción. ¿Hasta qué punto la política y la educación realmente, más que ser la cura, se han convertido es como en la causa del problema? Bueno, fíjate que el concepto de paz es un concepto bastante efímero, porque si nosotros percibimos la paz como un estado ideal, como un estado de bienestar, como un estado en el que no pasa nada, pues nada malo, pues entonces habría que determinar qué es lo malo y qué es lo bueno para poder establecer qué es la paz como tal, ¿cierto? Sí. Fíjate entonces que, eh, espérame que es que tengo acá como una interferencia y, perdóname, listo, ya. Vale, tranquilo. Bueno, entonces habría que determinar cómo la paz ha sido manipulada aquí y allá. Le escuché decir a alguien cómo darle la educación a los tecnócratas era algo así como darle el manejo de la paz a Atila. Cuando alguien me dijo eso, entonces pensé, bueno, pero seguramente Atila tenía también su propia concepción de paz y esa evoluciona. En este momento, eh, el concepto de paz es más político que ideal, es más político que cercano a los valores individuales. En ese orden de ideas, la política, que entendámosla no como el plantear cómo voy a gobernar, sino el determinar cómo estoy visionando que la sociedad participe en la misma gobernanza, se ha encargado de instaurarla como bandera. Y al instaurarla como bandera, pues ha sacado de ella muchísimos elementos que ha trasladado a la educación. Por eso tenemos incluso el discurso
de cómo hagamos desde la escuela un país en paz. Incluso ubiquemos una cátedra de la paz. En las universidades hay seminarios de democracia y paz. Y eso es bueno en términos de acercarnos al concepto, pero es malo si lo reducimos al concepto como tal y a explorarlo y a teorizar sobre él. En Ok, conclusión, yo diría que la política y la educación tienen una relación absoluta con la concepción que tenemos hoy de paz y que en muchos aspectos no es la que debiera ser para lograr que la sociedad evolucione, para lograr que la sociedad tenga una convivencia respetando su ideología, respetando su forma de pensar, respetando la diversidad, porque hay algo muy claro. Para algunos de pronto, la paz en su ciudad o en su país sería una ciudad o un país sin comunidad LGTBI. O si vamos a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la paz en los Estados Unidos, entonces sería una vida sin la participación de las comunidades afrodescendientes. Y en eso juegan muchísimo la política y la educación. gracias, profesor. Como usted manifestaba, hoy en día vemos una política nacional prácticamente y lo mismo una cultura nacional que de una u otra forma invisibiliza la voz de otras culturas y también el pensar de otras identidades o ciudadanías, por así decirlo. Pero teniendo presente cómo todas estas categorías que hemos mencionado en estas charlas dialógicas que tenemos en este momento, respondiendo a estas preguntas, concluyendo un poco sobre este trabajo que se ha hecho en la lectiva, donde vemos como también Manuel Castel nos habla un poco de cómo se usan los medios, la Uh sociedad o -huh. el mismo sistema usa los medios de comunicación como instrumento de dominación. Sabemos que hay unas relaciones de poder muy fuertes que se dan dentro del mismo sistema y eso hace también que no sea fácil tener un solo discurso, ¿no? Un solo discurso que realmente responda Uh -huh. a las necesidades de todos, desde no solo desde la interculturalidad, sino también desde la multiculturalidad. Por eso, profe, por último, nos gustaría saber su percepción frente a esto. ¿Cuál es su propuesta en este momento a lo que podemos llamar ciudad futuro? Bueno, plantear una propuesta con la brevedad con la que me la solicitas es bien complicado. Yo más bien te daría unos 3 puntos de partida para que se pudieran construir propuestas de una ciudad futuro. Por Y ejemplo, tiene que ver profe, precisamente, una cosita que quería mencionar por sí, encimita era, pues vemos el uso de las tecnologías, de pronto esto hacia dónde va, ujú, ¿cierto? Vemos todo este tema de la interculturalidad también y vemos cómo muchas veces los mismos mercados son los que de una u otra forma condicionan también el sistema, incluso está fuera del alcance del poder político también el manejo de ciertas relaciones eh, que no solo por la globalización en medio de esta posmodernidad también, que ha traído muchos cambios y como usted mismo mencionaba, la evolución de todos estos procesos, pues hace que no sea fácil, ¿no? Puntualizar algo porque pues hay unos cambios constantes y pues la verdad es inacabada, se va construyendo y va respondiendo a las necesidades del momento, de la época y ujú. bueno, todo esto hace que no sea fácil precisar algo. Pero ¿qué diría entonces al respecto? Sí, yo pienso que para pensar, para dar como las puntadas gruesas que necesitamos sobre una ciudad futuro, tendríamos que pensar en 3 cosas. La primera que ya la has mencionado y tiene que ver con todo ese andamiaje que tiene el individuo
en las redes, con las redes sociales para poder enterarse de lo que pasa en su ciudad. Si revisas tu teléfono en 20 minutos, habrás recibido 10 noticias, 4 noticias, 5 mensajes publicitarios y no sabemos cuáles de las noticias realmente son ciertas y cuáles de esos mensajes publicitarios realmente están dirigidos a satisfacer tu necesidad y no a estimular el consumismo que nos consume, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, en lo primero que habría que pensar sería en cómo la educación socialmente organizada, formalizada, debe entrar a jugar un papel muy importante en la formación del ciudadano para asumir las redes sociales como una herramienta de bien, como una herramienta de construcción permanente y no como una herramienta de confrontación. Y en eso habría que pensar. Yo no sé hasta dónde una facultad mmm, pueda pensar en una ingeniería del diseño publicitario enfocado hacia mejorar el trabajo que hacen las redes sociales para informar o para vender. En una segunda puntada gruesa para pensar en esa ciudad futuro, habrá que repensar la educación. Si insistimos en el colegio con los salones cerrado allí, más allá del espacio físico, no concebimos que hay otros aprendizajes, pues esas estructuras físicas de ladrillo nos van a consumir y nos van a dividir, porque siempre habrá unas mejor que otras, unas con mayores posibilidades y mayor capacidad de absorción de toda la información que tenemos y de decantación racional de la misma que otras. Y eso va a seguir zanjando, haciendo las grandes diferencias. Y una tercera puntada gruesa en la que debemos pensar para construir esa ciudad futuro es y creo que ya lo había mencionado, es lograr que el ciudadano no le delegue la construcción de su ciudad a la gobernanza, no se la delegue al tecnócrata, la asuma él mismo, porque de lo contrario vamos a tener siempre a alguien que quiere diseñar la ciudad que concibe él o que concibe su grupo económico para quienes de pronto no entienden y no van a poder vivir en la ciudad que éste está proyectando. Eh, en algún momento, mmm, ciudades, ciudades como Medellín fueron pensadas para que fueran pobladas más o menos a mitad del siglo XX, porque era lo que se estaba usando, digámoslo así, en otros países. Entonces nuestros gobernantes de mediados del siglo pasado dijeron, no, esta ciudad debe ser una ciudad que se habite un poquito mejor y que crezca. Y sucede que no lo pensaron bien y lo diseñaron tan mal que la sociedad, por la vía del cambio social y del cambio económico, la ciudad comenzó a ser poblada de una manera desordenada. Y no solo desordenada desde lo que entendemos de la geografía urbana, sino desordenada desde todo el contexto socioeconómico, afectando absolutamente todo. Okay. Pienso que esas tres puntadas, ¿cierto? La ingeniería de las redes sociales, ingeniería hacia el individuo, la educación y el abandonar el general, el darle la gobernanza a los otros, son en las que debemos pensar para tratar de ver como sociedad y construir colectivamente una buena ciudad futuro. Profesor Omar, muchas gracias por esta entrevista. De seguro sus respuestas han sido muy pertinentes y nos han dado mucho para pensar también.
Agradecemos que usted nos haya acompañado hoy, e igualmente a todos los compañeros de esta lectiva de Manuel Castells, haya sido también de muy enriquecedora esta experiencia. Muchas gracias, profesor Omar Bueno, Velázquez, Iván, y una muy con buena mucho noche. gusto y muchísimas gracias. Y un saludo muy especial a todos los maestrantes.